estamos en una segunda emisión de nuestro podcast Con Todo el Flow. Espero que les guste mucho. Estoy aquí para hablar un poco sobre diagnóstico tardío en mujeres. Les hablo de este tema y lo quise traer a la mesa porque justamente yo fui diagnosticada hasta los 38 años y después de haber vivido una relación muy tóxica, y ya después les contaré porque si no aquí me echo toda una hora completa. Pero básicamente fue como si varias cosas hubieran encajado en el mapa que no tenían lugar en ningún lado. O sea, es como si te dijeran, aquí está el rompecabezas, el tuyo vino con un cerebro totalmente revuelto. Y te hubieran puesto un cerebro que piensa distinto, que analiza distinto y que ve el mundo de forma muy distinta. Entonces, siempre, toda mi vida me sentí que sí estaba mal de la cabeza yo, que tenía poco valor, que tenía pocas habilidades, muy pocas o nulas habilidades sociales. No me gustaban los abrazos, los besos, mucho menos. Solo recuerdo una cosa que siempre va a ser una cosa que me causa un poco de gracia, y es solamente llegaba a casa de la abuela y les dijo, ya está, ya se me acabaron los besos porque yo solamente tengo besos para mi abuela. Con ella yo tenía una conexión única que no tenía con nadie más y era como mi espacio seguro, pero fuera de ese espacio no había nadie a quien yo pudiera decir, se me antoja saludarte hoy o se me antoja darte un beso. De hecho, es muy raro que yo incluso me acerque a mis papás, no porque no los quiera, sino porque, no sé, es algo que no puedo explicar con palabras, pero sí les puedo decir que este comportamiento tan raro e inusual me causó muchas pérdidas de amistades. Que la gente interpretara que estaba yo siendo grosera todo el tiempo, que era una niña muy solitaria, sí lo era. Básicamente no puedo decir que haya tenido muchas amigas en la primaria, mucho menos en la secundaria, menos en la prepa. Y a la uni medio que empezaba a tener amigos, pero aún así siempre fui esta niña muy cerrada, a la que únicamente le gustaban los libros, se encerraba en el closet para leer, se encerraba en cualquier lugar para estar sola y por ende no tenía mucho roce social. Tampoco era entendida ni por las maestras, ni por los amigos, ni por los niños que estaban en el colegio. Y creo que hasta la fecha no hay un senso común que diga, ya este es el manual y con esto vamos a entender todas las características de las personas que tienen alguna neurodivergencia. Porque aparte del TEA nivel 1 o Asperger o como le quieran llamar, también tenía otra neurodivergencia. O sea, yo era doblemente neurodivergente, es decir, que también tenía TDA con hiperactividad. Y cómo se resume, fue lo único que yo sabía durante 37 años que tenía TDA. Y cómo se definía esto, ni siquiera tampoco el TDA se definía bien por algunas características, ni sabía yo bien qué era lo que realmente significaba tener TDA, porque es como que eres muy distraído. Pues sí, pero todos somos un poquito distraídos en algún punto de la vida. Lo que nadie me había dicho es que hay grados de distracción incluso en el TDA. No es como que nada más era distraída, era que yo tenía comportamientos de romper plumas, romper lápices, comerme los lápices, comerme las uñas. Como que todo apuntaba a que yo era una niña autodestructiva y muy hiperactiva y muy disfuncional. Incluso si le preguntas a mis papás hoy por hoy cómo era yo de niña, te dirían que le daba mucha lata a mi hermana, que todo el tiempo estaba de impulsiva pegándole o desquitando mi rabia, pero en realidad yo juro que nunca fue mi intención
como hacerla sentir así, sino que fue mi manera de sacar el hecho de que yo no estaba entendiéndome nunca, tampoco estaba siendo 100% comprendida. Mis papás se enfocaron mucho en cosas como decir, no sé, o sea, tratamientos y más tratamientos, todos los habidos y por haber. Y realmente con la poca información que existía, pues hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron en su tiempo. Sin embargo, el crecer así me hizo muy susceptible a padecer depresión toda mi vida. Y cuando me dieron el diagnóstico de TDA, pero que aparte, bueno, es que fue como si me dieran todo el combo completo de información. Y apenas hasta ahorita es cuando, 3 años después de que me dieron el diagnóstico, como he aprendido a perdonarme por esos errores y también yo como a decir, ok, ya me estoy entendiendo mejor. De hecho, empecé a leer un libro que se llama The Lost Girls of Autism, porque curiosamente, aunque se habían hecho varios estudios del autismo desde los años 1900 hasta ahorita, hasta el año 1990 fue cuando realmente se empezó a meter también este tema de la mujer dentro del espectro autista. Y entonces le cedo la palabra a usted. Bueno, Monse, muchas gracias nuevamente por la invitación. Este tema del Asperger es un tema sumamente importante porque hay poca información, sigue habiendo poca información respecto al Asperger, porque es un tema nuevo, es un tema reciente, digo nuevo hablando de, por ejemplo, el cáncer u otras enfermedades o condiciones o padecimientos que llevan siglos estudiándose, y en el caso del espectro autista, tú bien lo dices, en el siglo XX, pero es hasta finales del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando se le da un poquito más de auge a este tema. Y efectivamente, hay muchos estigmas en la sociedad en relación a la mujer. Eso por un lado, y por otro, las estadísticas. Sé que a veces hablar de estadísticas, híjole, dicen, ay, qué flojera, ¿verdad? Pero son importantes. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 0.6% de la población mundial tiene la condición del Asperger. Y de esos, 1 de cada 4 son mujeres. O sea, la proporción de varones es superior 4 veces al de las mujeres. Entonces, es más probable, es más común que nos encontremos a varones con esta condición. Otro punto bien importante que tú señalas es que usualmente una persona neurodivergente, en este caso hablando de Asperger, no es lo único que viene a veces, tú decías el combo, ¿verdad? El TDA, la depresión, ansiedad, trastornos fóbicos, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos de personalidad, entre muchos otros que se presentan. En el caso de la mujer, todavía hay un estigma mayor cuando se habla de un diagnóstico de Asperger. ¿Sabes qué sucede? Que de alguna manera las conductas, las actitudes son funcionales. Y entonces, como la persona que tiene un Asperger es funcional, es más difícil que se den cuenta pues que hay una neurodivergencia. Es decir, en otros niveles de autismo, en un nivel 2, en un nivel 3 de autismo, son autismos mucho más profundos, y a lo mejor te das cuenta inmediatamente de que el niño no puede socializar.
el Asperger es consciente de la realidad. El Asperger es el que se da cuenta de lo que le está pasando. Intenta socializar, intenta hacer muchas cosas. Sin embargo, al ser funcional, al poder convivir un poco más que un niño o una persona con un autismo un poco más severo, ¿sí? Pues lo dejamos crecer, lo dejamos vivir sin un diagnóstico. Entonces, yo creo que es súper importante analizar esta parte, que si los papás se dan cuenta que el niño, que la niña no está socializando igual que el resto de los chicos, que reciba una valoración. O sea, esto es bien importante. En este caso tú estás comentando, Monse, que hasta los 38 años es cuando te dan el diagnóstico de Asperger. Y esto pues es muy relevante, porque ¿qué pasaron los 38 años anteriores? O sea, ¿cómo enfrentaste el mundo durante los 38 años anteriores a saber que tú tenías una condición en particular? ¿Y por qué no se había diagnosticado? Pues porque eras funcional, porque hablas, porque tienes un podcast, porque te mueves, porque escribes libros, porque haces cosas, ¿no? Que a lo mejor un niño con un autismo más severo no podría hacer. Entonces, ese es el motivo por el que a veces se subdiagnostica. Hoy en día ya se adoptó el término de Asperger y va a pasar lo contrario, ¿verdad? De repente se sobrediagnostica. Entonces, yo creo que lo más importante es sí acudir con los profesionales adecuados, con el neuropsicólogo, con el neuropsiquiatra, con el neurólogo, que son los especialistas para poder dar un diagnóstico acertado, preciso, con las pruebas que corresponden, para que se pueda generar un sustento científico sobre el diagnóstico clínico. Complementando lo que dices, de hecho yo dieron una plática se llama taller de neurodivergencias psiquiátricas del Hospital del Niño y la Mujer, y decía que no solamente era el psicólogo, el psiquiatra, el neuropsicólogo, el neuropsiquiatra, sino que también había que incluir temas de alimentación, porque por el tema que yo comentaba de las gastritis y todo eso, y aparte cuando somos niños somos muy piquis para comer porque no procesamos bien las texturas. A mí no me gusta el aguacate, pero no es porque no me guste el sabor, es que no me gusta la textura, lo toco y me dan ansias, me genera, solo verlo me genera así como de, no, porque es color verde. Pero también, por eso también él decía que dentro de su equipo de especialistas, él también pondría a un nutriólogo para que nos enseñe a cómo podemos preparar la comida para que se adapte mejor a lo que tú quieres que tu hijo o tu hija o tú como adulto puedas comer. Debe de haber un equipo de profesionales de la salud, psicólogo, psiquiatra, neuropsicólogo, neuropsiquiatra, neurólogo, nutriólogo, enfermería. El nutriólogo fuera necesario ahí. Claro, muy importante, porque la alimentación sí marca, y en el podcast anterior hablábamos incluso de cómo influye, ¿no? La alimentación y todo lo que se habló de la somatización, ¿sí? Y que todo esto nos va a llevar a tener un diagnóstico mucho más completo y por lo tanto un tratamiento más completo. Yo creo que entre más profesionales se suman, porque hay una idea muy equivocada de que los psicólogos y los psiquiatras están peleados, y eso no es cierto. Cada uno tiene una área perfectamente definida. El psiquiatra tiene
su área perfectamente delimitada, el psicólogo tiene su área delimitada, el neuropsicólogo, el neuropsiquiatra, cada uno tiene una función muy específica dentro del tratamiento en cualquiera de las neurodivergencias. Entonces sí es importante que si, y este es algo que quiero comentar al público, que si estamos viendo que hay comportamientos extraños, que hay comportamientos diferentes, y sobre todo si el niño se retrae, si el niño tiene una situación distinta al resto, que busquen la ayuda, que no se queden con esto, porque entonces nos vamos retrasando en los diagnósticos y por lo tanto en los tratamientos y en la posibilidad de tener un mejor funcionamiento en la vida cotidiana. Gracias, Muchas gracias a ti por la invitación.